Vamos a repasar un poquito lo que vimos en la guía 8. Porque en la guía 8 que vimos en esta guía, vimos rectas en el plano cartesiano y vimos si las rectas son paralelas entre sí, son paralelas coincidentes, paralelas no coincidentes, si las rectas se cruzan o son oblicuas, o si se cruzan o son perpendiculares. Esto lo voy a explicar inmediato de qué se trata. Supongamos que este es el plano. Horrible mi dibujo. Deja acomodarme acá. Voy a dibujar un plano cartesiano. Voy a dibujarlo en azul. Este plano cartesiano recordar que este es el eje X y este es el eje Y. Este plano cartesiano, yo voy a dibujar, por ejemplo, una línea, y esa línea es una recta, y esa recta se representa de la siguiente manera. Y es igual a m por x más n. ¿Qué significa la m? Significa el grado de inclinación de esta recta respecto a la horizontal. Y la n, si yo largo esto, la n es el punto de intersección con el eje Y. Por ejemplo, si aquí el I vale 5, el n también va a valer 5. ¿Se entiende eso, Salomón? Sí. Pero a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué voy a enseñar en esto? ¿Qué significa cada uno de estos ítems? Para recordarlo. Primero, ¿qué significa que la recta sea paralela coincidente? Y lo voy a hacer con rosado. Significa que la recta está prácticamente encima de la recta roja. Esas son rectas Oh. paralelas coincidentes. Que la recta morada o rosada está encima de la recta roja. Y tiene prácticamente la misma fórmula. Y es igual a mx más n. Ambas son la misma recta, ambas tienen la misma fórmula. Eso significa paralelas coincidentes. Paralelas no coincidentes. Voy a volver a dibujar la recta roja. ¿Qué significa paralelas no coincidentes? Voy a dibujar una línea naranja. ¿Ves que van igual o no? ¿Nunca se juntan? Eso significa paralelas no coincidentes. ¿Qué significa esto? Y vamos a darle un nombre a esta recta. Supongamos que esta ecuación es igual a 3x más 4. Entonces, paralela no coincidente es una recta paralela igual a la de recta roja, pero no se tocan. Por lo tanto, ¿qué significa que las rectas sean paralelas? Significa que la pendiente m es la misma. Eso significa matemáticamente que unas rectas sean paralelas, que la m sea igual. Pero aquí, Salomón, ¿qué tiene de distinto esta fórmula que está en naranjo? ¿Qué tiene de distinto? Que el signo, digo, el número que está sumando es distinto. En el Eh, rojo es 4 y en el naranjo es 5. Voy a cambiar el número, si me equivoqué, voy a ponerle que 1. Pero eso es. Porque ¿qué te indica el 4? Significa que este punto, el I vale 4. ¿Y qué significa este punto? Que la I, ¿cuánto vale ahí? 1. Vale 1. Eso significa el número que está ahí. Y eso lo llamamos paralelas
no coincidentes. Voy a borrarlo en naranjo. Ay, borré el plano cartesiano, qué pena. Ya ahora no importa. Ahora te voy a enseñar qué significa cuando dos rectas son oblicuas. Dos rectas son oblicuas simplemente, si yo dibujo, por ejemplo, una recta así, dos rectas son oblicuas es cuando otra recta la cruza así y se tocan en un solo punto. Es cuando una recta cruza a otra nomás, nada más. Ninguna ciencia. Por lo tanto, esta tiene una ecuación distinta, por ejemplo, y1 es igual a 4x más 7. Y esta recta, que es y2, es igual a menos 2x más 3. Las rectas son totalmente distintas. ¿Te das cuenta o no? Una sube, Sí. la roja, y la otra baja, la verde. Por lo tanto, las rectas son muy distintas. Esas son rectas oblicuas. Ahora, cuando son perpendiculares, cuando estas rectas son perpendiculares cuando ambas rectas también se cruzan en un solo punto, ahí, pero acá forman un ángulo de 90 grados. Eso significa rectas perpendiculares. Por lo tanto, si las rectas rojas y 1, por ejemplo, 4x más 7, la recta y2 tiene que ser obligadamente menos un cuarto de x más 3. ¿Por qué menos un cuarto? Y aquí quiero que coloque atención Salomón. Toma el 4 y toma el menos un cuarto. ¿Cómo yo sé que las rectas son perpendiculares? Porque ya sabemos cuando son coincidentes o no coincidentes, recién lo vimos. Pero ¿cómo sabemos si son las rectas oblicuas o perpendiculares? Muy fácil, Salomón. Tú tomas las pendientes, o sea, lo que acompaña el X, y tú multiplicas M1 por M2, multiplicación de pendientes, y multiplico 4 multiplicado por menos un cuarto. Elimino los 4, ¿cierto? Y me queda que es igual a menos 1. Menos 1. Tú cuando multiplicas las pendientes, si el resultado te da menos 1, automáticamente son perpendiculares. Pero si te da distinto de menos 1, automáticamente son oblicuas. Oblicuas. Ese es más o menos un resumen de la guía 8 Salomón para hacer retroalimentación o un refresco de la materia. Y aquí está todo lo que dije, está todo mencionado aquí en la guía. Ahí está. La multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Lo mismo que dije yo. Y arriba igual. Cuando son paralelas coincidentes o no coincidentes. Cuando las pendientes son iguales. Cuando las pendientes son la misma, significa que son rectas paralelas. Lo mismo que expliqué al principio, Salomón. Y ahí está el ejemplo. Lo que te estaba diciendo. Para que lo veas. O también se llaman rectas oblicuas o rectas secantes. También tiene su nombre. Se me había olvidado hacer esa mención. Rectas oblicuas o rectas secantes. Tienen el mismo nombre. Esto se ve mucho en geometría porque hay una parte que se llama geometría en 3D. Los arquitectos y todos los que trabajan ya en cosas más de ingeniería ven mucho estas cosas. Veamos un ejemplo, Salón.
Tengo la recta y es igual a 2x más 3 y tengo la recta y es igual a 2x más 1. Pregunta, ¿qué tienen en común ambas rectas? El 2x. O mejor dicho, el 2. Vamos con el 2. Si son iguales, significa que las rectas automáticamente son paralelas. Y se nota clarito en el dibujo. Ambas rectas son paralelas. ¿Pero qué tienen de distinto ambas rectas? 3 y 1. El 3 y el 1. ¿Qué significa el 3 y el 1? Significa que la recta roja toca en I igual 1 y la recta azul toca en I igual 3. Eso significa. Nada más. ¿Se entiende, Salón? Sí. Otro ejemplo que está un poco más abajo. Tengo dos rectas. Y es igual a x más 2 e y es igual a 4x menos 1. Claramente, las rectas no son paralelas, porque aquí tengo un 1 y aquí tengo un 4, ¿cierto? Sí. Automáticamente las rectas no son paralelas. Voy a ver si son perpendiculares. ¿Cómo compruebo que son perpendiculares? Multiplico el 1 que está acá y multiplico el 4 que está ahí. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. 4. ¿Y eso da menos 1? No. Por lo tanto, como 4 es distinto de menos 1, estas rectas son oblicuas o secantes entre sí. Eso significa que estas rectas son secantes y tocan en el punto P. Tú te preguntarás, ¿cómo encuentro el punto P? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo sé Sí. yo que, por ejemplo, esta recta es x más 2, esta recta es 4x menos 1? ¿Cómo sé yo de que en qué punto se tocan? Fácil. Igualo las ecuaciones. Digo, x más 2 es igual a 4x menos 1. Y aquí despejo el menos 1, lo paso a la derecha, a la izquierda, perdón, 1 más 2. Y aquí me queda 4x menos x. Eso me da que 3 es igual a 3x. Por lo tanto, x es igual a 1. Simplemente igualé ambas ecuaciones y encontré el valor de x. Y x vale 1. Y como encuentro el valor de y, este 1 lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, acá arriba, el x vale 1. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. 3. El mismo 3 que está ahí. Y se lo reemplazo arriba. ¿Cuánto es 4 por 1? Menos 1. No, 3. 3. 4 por 1, 1, menos 1, 3. El mismo 3 que está ahí. Y ahí encontré el punto de intersección. Es el punto 1,3. ¿Y cómo? Igualando ambas ecuaciones porque son ecuaciones oblicuas o rectas oblicuas entre sí. Último ejemplo de esta guía. Último ejemplo. Tengo la recta y es igual a x más 2 y la otra recta es menos x es igual menos x más 2. Automáticamente, ¿estas rectas son paralelas o no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dijimos cuando las No. rectas obviamente no son paralelas porque acá arriba es un 1 y acá abajo es un menos 1? Porque 1. menos x es menos 1.
Pero veamos si son perpendiculares. Multipliquemos las pendientes. 1 multiplicado por menos 1. ¿Cuánto es 1 por menos 1? Menos 1. Menos 1. Como menos 1 es igual a menos 1, estas rectas son perpendiculares. O sea, aquí forman un ángulo de 90 Grado. grados. ¿Y cómo encuentro el punto de intersección? Como lo hicimos en el paso anterior. Igualo las fórmulas. X más 2 es igual a menos X más 2. Paso el X para el otro lado, ¿cierto? X más X es lo mismo que 2 menos 2. Y esto me da que X es igual a 0. Porque aquí acá a la izquierda me da 2X, acá a la derecha me da 0. Por lo tanto, X vale 0. ¿Y cómo reemplazo este valor de X para encontrar el valor de Y? ¿Qué hago con el X después? Solomon, No sé. te lo dije recién. Este X lo reemplazo en cualquiera de las dos fórmulas. O en el X que está acá, o en el X que está ahí. Y ahí obtengo el valor de Y. Por lo tanto, Y vale 2. 2. Y ese es un pequeño, eso es solamente un pequeño repaso de la guía 8. Vamos a ir a la guía 9. Esta clase es cortita. Si solamente me interesa hacer un repaso de esta guía. Vamos a ir a la guía 9. Guía 9, guía 9. ¿Se ve la guía 9, cierto? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a repasar un poquito la guía 9. Nosotros vimos los conceptos de distancia de un punto, entre dos puntos, que es igual a raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Vimos el concepto de punto medio, que es el punto equidistante entre dos puntos. Y también vimos algunos conceptos. Vimos que círculo, circunferencia, radio, tangente, simetral, circuncentro, vértice, bisectriz e incentro. ¿Y para qué? Porque con el circuncentro, perdón, con la simetral, puedo dibujar la circunferencia exterior al triángulo. O sea, esta circunferencia moral toma el vértice C, el vértice A y el vértice B. Solamente con las simetrales. ¿Qué es la simetral? Es una línea que pasa por el punto medio de cada lado del triángulo y se le traza una recta perpendicular. Estas tres rectas se toman en un solo punto y ese punto se llama circuncentro. Entonces el circuncentro viene siendo el centro de la circunferencia que rodea, por decirlo de alguna manera, que rodea a este triángulo. Ese es el circuncentro. Pero también nosotros podemos hacer una circunferencia adentro de este triángulo, tocando tres puntos del triángulo. ¿Y cómo se llama eso? Primero lo hacemos con la bisectriz. La bisectriz es una recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales.
Y esos tres bisectrices se juntan en un punto medio, en un punto central llamado incentro. Este incentro es el centro de la circunferencia dentro de este triángulo. Seguimos. Eso fue un poco lo que vimos. También vimos un repaso de ecuación cuadrática porque lo íbamos a usar. Pero a mí lo que más me interesa es la ecuación de la circunferencia, en la que está acá. Esta ecuación de la circunferencia viene de la fórmula de distancia que vimos al principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que vimos nosotros, voy a hacer un pequeño dibujo. Ahí está el centro de la circunferencia. Este es el punto H, K. ¿Te acuerdas de esa clase o no? Salomón, ¿te acordás de esa clase de la H, K? Sí, me acuerdo de la clase, pero ya los contenidos los tengo medio borrosos. No, sí, igual es un poco entendible que se te hayan olvidado un poquito porque no es lo ideal estar no es lo ideal estar en pandemia. Pero mira, ¿de qué se trata esto? Mira los puntos X y los puntos H, K. ¿Cómo se llama eso, esa distancia entre el centro de la circunferencia y el borde de la circunferencia? ¿Cómo se llama esa distancia? Tenía un nombre muy particular. Incluso está en la pantalla. Aquí lo veo. La misma pantalla que estáis viendo aquí. Radio. Muy bien, Salomón. Esto se llama radio. Por lo tanto, la distancia que se calcula es el radio. Entonces, ahora, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Más que nada es encontrar o el radio, o encontrar un punto XY, o encontrar un punto H, K. Y esa es la ecuación principal de la circunferencia. Por lo tanto, si a nosotros nos dan esta información, o por ejemplo, o voy a inventar un ejercicio, o voy a ver, veamos los ejercicios que están acá. Acá. Por ejemplo, a nosotros nos dan la ecuación de la circunferencia que es x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué información obtenemos nosotros? Obtenemos el punto H, K, que es el centro de la circunferencia. Es igual a 3,4 pero positivo con el signo contrario. 3,4. Y de acá obtenemos el valor del radio, que es igual a 2 al 2. cuadrado. No, solamente 2. ¿Verdad? Sí, se borra el exponente, sí, me había Sí, olvidado. el exponente se borra. Esa información nos da la ecuación principal de la circunferencia. Por ejemplo, acá el 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Este número se transformó en potencia, elevado a 2. Por eso es que el radio vale 2. Eso fue también lo que vimos. ¿Y qué más vimos nosotros? Nosotros también vimos cómo transformar, y esto también lo hiciste tú, me acuerdo, y lo hiciste bastante bien, transformar la ecuación de la circunferencia principal a la ecuación general. ¿Por qué? Porque la ecuación general me da otra información, me ayuda en otras cosas que la ecuación principal no me da. Esa es la diferencia. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Transformamos la ecuación principal de la circunferencia en ecuación general. Es decir, yo resuelvo cada uno de los cuadrados de binomio, el x menos 3 al cuadrado y el y menos 4 al cuadrado. Y acá están resueltos. Ahí está el x, ahí está el y. Y simplemente los sumo. Me queda x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 21 igual 0. El resultado siempre me tiene que dar 0. ¿Y a mí qué me sirve de esto, de esta ecuación general? A mí me sirve el 6 que está ahí, me sirve el 8 que está ahí y me sirve el 21 que está ahí. Esos tres números yo los necesito. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito yo estos números? Porque deja buscar la ecuación y te lo digo al tiro. ¿Por qué necesito yo eso? Deja buscar la ecuación que estoy buscando. Esto. ¿Por qué yo necesito la ecuación de la circunferencia? Porque hay veces espérame, no encuentro la ecuación. Espera un poquito, Salomón. Debería estar en la guía 7. No, no está. Ya. Por ahora lo vamos a pasar de largo, Salomón, porque hay una fórmula que se me perdió. Pero necesitamos los valores de la ecuación general. En este caso es el menos 6, el menos 8 y el 21. ¿Ya? Más que nada, eso vimos nosotros en la guía 9. Y aquí, por ejemplo, mira acá. Aquí te piden cómo hacer la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo realizar la ecuación de la circunferencia? Recordemos la ecuación de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual radio al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para hacer la ecuación de la circunferencia? Necesito el h, necesito el k y necesito el radio. Por ejemplo, en el ejemplo que está aquí, ¿cuánto vale el h, k en el ejemplo, en el ejercicio 1, en el A? ¿Está clarito? ¿Cuánto vale h, k? Salomón. 4,4. Muy bien. Por lo tanto, aquí es 4 y aquí también es 4 al cuadrado. Por lo tanto, el radio es raíz de 8 al cuadrado. Y ahí está la ecuación de la circunferencia para el ejercicio 1. Pero para el ejercicio 2, ¿me dan el centro a mí? ¿El h, k me lo dan? No. No. Entonces, ¿cómo lo podría calcular si tengo el punto 0,6 y el punto 8,2? ¿Cómo podría calcularse? ¿Qué vendría siendo el C? Vamos a ver si eres observador, Salomón, y qué has aprendido.
¿Cómo calcula el C? ¿A partir de qué fórmula o de qué concepto? ¿Cómo se te ocurre hacerlo, Salomón? El C vendría siendo el radio, así que yo creo que con la fórmula del radio, Ya, pero ¿cómo aplicaría la fórmula del radio? Porque para aplicar la fórmula del radio yo necesito el punto C primero. Mira, mira bien. calculando la distancia que hay entre los dos puntos y de Ya, ahí sacando la mitad, ya, muy bien. ahí, En ahí este, obtendría el radio. en este caso, tú tendrías el radio, tienes la información. Muy bien pensado. Ahí tienes la información del radio, pero ¿cómo obtienes el punto H, K? O sea, ese puntito. ¿Con qué concepto asociarías el punto H, K en este ejemplo? Algo que lo mencioné recién, pero así súper rápido. Te voy a ayudar un poquito. La distancia entre 0,6 y C y entre C y el punto 8,2 ¿son distintas o son iguales? Mm, Son iguales. Son iguales. Por lo tanto, C, ¿qué vendría siendo? ¿Qué punto sería ese? Si las distancias en ambos lados son exactamente iguales. Punto, ¿qué punto sería? ¿Punto medio? Muy bien, punto medio. El C es el punto medio. Por lo tanto, yo con el 0,6 y el 8,2 calculo el punto medio que es C. ¿Y cuál es el punto medio C? Te lo voy a decir al tiro. Es el punto 4,4. Entonces acá, ¿cuál es la fórmula? X cuadrado, perdón, X menos 4 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y ahí tendríamos la fórmula de la ecuación de la circunferencia. ¿Se entendió, Salomón? Sí. Y es un pequeño repaso de lo que vimos para hacer refresque de memoria. Y finalmente vamos, bueno, yo te dije que esta clase iba a ser cortita, llevamos 38 minutos, no fue tan cortita como pensé. Y vamos a ir a la fórmula 10. Bueno, principalmente estoy preguntando lo mismo, ¿eh? Porque a pesar de que la guía es de posición relativa de la circunferencia, que vimos en posición relativa de la circunferencia es si las circunferencias entre sí se tocan o no se tocan, una está dentro de otra, una está fuera de otra, y vimos 6 casos. La concéntrica, una circunferencia dentro de otra, la interna, que también una circunferencia está dentro de otra, pero tienen distintos centros. La tangente interna, también una circunferencia está dentro de otra y además se tocan en un punto. También vimos las secantes, donde ambas circunferencias se tocan en 2 puntos. Vimos también la tangente externa, que las circunferencias son externas, pero se tocan en un punto. Y finalmente, la ecuación que vimos al final son las externas, donde las dos circunferencias no se tocan. ¿Y qué depende de eso? Debemos calcular
Primero, el valor de un radio, del radio más chico, o del grande, perdón, el valor del radio más chico y la distancia que hay entre los centros. Esa distancia es la distancia D. Y tenemos que comparar o la recta de radios o la suma de los radios comparado con la distancia entre ambos centros de la circunferencia. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Lo que pasa es que en esa clase yo no estuve. Tienes razón. A ver. Deja buscar un ejemplo. Ah, yo me equivoqué en este ejemplo. Me equivoqué porque los radios son iguales. Tienen que haber sido distintos. Pero ya no importa. Y bueno, Salomón, en cuanto a esta guía, no profundicé tanto en ese sentido. Solamente tienes que ver los 6 casos que hay, determinar la distancia entre ambos centros y esta distancia compararla o con la suma de las radios o con la recta de los radios. Nada más. Y ahí vas a obtener alguno de los 6 casos que están ahí. ¿No vas a profundizar en eso? Así que, bueno,